El último concepto del que tenemos que hablar en este tema es el receptor superheterodino. El tipo de receptor síncrono que hemos visto hasta ahora es lo que se llama un receptor monodino. Es un receptor que lo que hace es coger la señal que recibe, mi señal que está modulada a una frecuencia omega sub c, y directamente en un solo paso pasarla a banda base, multiplicarla por un oscilador local que está en esa misma frecuencia, y la señal pasa a estar en frecuencias bajas, pasa a estar en banda base. Ese tipo de sintonizador, ese tipo de detector tiene bastantes problemas en la vida real a la hora de implementarse. Y entonces lo que se utiliza en el 99% de los casos es lo que se llama un receptor superheterodino, que hace esa bajada a banda base en más de un paso. Aquí en la figura tenéis un esquema de cómo sería este tipo de receptor. El receptor lo que hace es, si esta es mi antena donde está mi señal en la portadora omega sub c, la señal modulada que yo recibo, en primer lugar la amplifico para tener una señal con la que yo pueda trabajar con mejor calidad, y este bloque que veis aquí, que se llama mezclador, lo que va a hacer es bajar esta señal que está en este momento en una frecuencia omega sub c, está en la banda de frecuencias en mi portadora, la va a bajar a una banda de frecuencias distinta que vamos a llamar frecuencia intermedia. Una vez esté en esa frecuencia, lo que voy a tener es otro detector exactamente igual, es decir, voy a tener un nuevo amplificador, esta vez sintonizado a esta frecuencia, y un detector, un detector como los que hemos estudiado hasta ahora, un detector síncrono, por ejemplo, pero que va a trabajar en esta frecuencia, no va a trabajar a omega sub c. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Es decir, ¿qué ventajas me aporta el hecho de tener que hacer la bajada a banda base en más de un paso en vez de uno solo? Tenemos que pensar que en principio la señal que yo recibo, omega sub c, la portadora que yo tengo aquí, esa varía. Esa varía en función de qué emisora, si pensamos en radio, estoy intentando sintonizar. Pensad en un receptor de radio, cualquiera, ¿vale? En el que yo lo que quiero es, en un momento dado, que resintonizar una emisora y en otro momento que resintonizar otra. Una emisora que estará en 101.2 MHz y otra que estará en el 97.8. Eso lo que implica es que la omega sub c va a cambiar. Eso implica en la vida real que yo voy a necesitar tener un amplificador de radiofrecuencia, un amplificador que esté funcionando en esa frecuencia de la portadora, un oscilador local y un filtro después del detector, el filtro paso bajo que habíamos visto que va después del detector, cuyas frecuencias varíen en función de cuál es la frecuencia de esta portadora. Voy a tener que tener ahí un amplificador que en principio sea muy selectivo y muy sensible, que sea capaz de captar señales débiles, que sea sensible y que además sea muy selectivo, que lo que haga es quedarse únicamente con lo que a mí me interesa. Eso en la vida real es muy complicado de fabricar. Un amplificador sintonizable, que sea sensible y que sea selectivo, esas tres cosas pues prácticamente no se pueden conseguir a la vez. Entonces, con esta estructura lo que consigo es tener un amplificador aquí que va a ser sintonizable, pero no tiene por qué ser ninguna maravilla de amplificador. Después pasaré la señal a frecuencia intermedia en este paso, y a partir de aquí, independientemente de cuál sea la frecuencia de mi portadora, esta frecuencia intermedia va a ser fija. Es una frecuencia que es característica de mi receptor. Es decir, sintonice yo la emisora que está en el 101.2 o en el 97.8 o cualquier otra, yo luego, después del mezclador, siempre voy a tener esa emisora bajada exactamente a la misma frecuencia, una frecuencia intermedia. Y en esta frecuencia intermedia ya me puedo permitir diseñar un buen amplificador con unos buenos filtros, porque no va a variar su frecuencia jamás, va a ser siempre omega sub i, y me puedo centrar más ya no en que sea sintonizable, sino en que tenga una buena calidad, y podré diseñar también un buen detector que no va a tener que tampoco variar su frecuencia de funcionamiento en función de cuál sea la portadora, sino que va a estar siempre exactamente a la misma. Esa es, como digo, la gran ventaja o la razón de ser de este tipo de receptores, aunque pueda parecer que son más complicados, en realidad tienen muchas ventajas y, como digo, es lo que se usa en la gran mayoría de los casos en la vida real. Si vemos con detalle cómo funciona este bloque que estoy llamando mezclador, su estructura sería como esta que tenéis aquí abajo. Sería un bloque en el que lo único que hace es coger mi señal, que en principio está en una frecuencia omega sub c, ¿vale? He pintado una señal paso banda con una envolvente MDT, que sería mi mensaje, estoy pensando en una modulación lineal.
que la multiplico por un oscilador local que lo que va a tener es de frecuencia omega sub c más menos esa frecuencia intermedia, y a la salida de ese oscilador local yo lo que voy a tener es una señal VDT. Una señal VDT que, si os echáis las cuentas y multiplicáis la señal que yo tengo a la entrada por el oscilador local, pues va a ser tal cual mi mensaje, mi envolvente por, en este caso ya no omega sub ct, sino la frecuencia intermedia, es decir, estoy consiguiendo lo que yo quería, he bajado mi señal de omega sub c a omega sub i, más una segunda componente que va a ser también mi envolvente, mdt, por un coseno con el doble de la portadora más menos la frecuencia intermedia. Este segundo término que tenemos aquí, el segundo término que está en 2 omega c más menos omega sub i, va a eliminarlo este filtro que tengo aquí. Igual que en el detector normal tenemos un filtro paso bajo que lo que hace es eliminar todo lo que está por encima de la frecuencia del ancho de banda de mi mensaje, en este caso esto lo voy a eliminar con el filtro que hay en omega sub i, de manera que a la salida lo que tengo es lo que tenéis aquí puesto directamente, la misma señal que yo tenía a la entrada, pero en vez de estar centrada en omega sub c va a estar centrada en omega sub i. Si hacéis las cuentas veréis que además aquí hay un riesgo, que es qué pasaría si yo lo que tengo es una señal que sea, en este caso voy a poner m' de t por, en vez de estar en omega sub c, que esté en omega sub c más menos 2 omega sub i. Si yo recibo esta señal. Si yo recibo esta señal y la paso por mi mezclador, lo que voy a obtener a la salida, si echáis las cuentas, va a ser esa misma señal centrada también en omega sub it. Es decir, va a caer exactamente en el mismo sitio donde está mi mensaje, ¿vale? Pensad que aquí lo que tengo es la señal deseada y esto sería otra emisora de radio que está en otra frecuencia completamente distinta, en omega c más menos, me da igual, 2 omega sub i, y si esta señal y esta pasan por el mezclador, las dos van a caer en omega sub i y una me va a pisar, esta señal va a pisar a la mía y me la va a distorsionar. A esta frecuencia que tenemos aquí, omega sub c más 2 omega sub i, se le llama frecuencia imagen. Y es, como digo, una frecuencia muy peligrosa para un detector superheterodino y va a ser algo que el detector en primer lugar tenga que eliminar. El detector lo que va a hacer es, antes de nada, en este punto, eliminar cualquier cosa que haya en esa zona, ¿vale? Va a tener un filtro paso banda que va a estar centrado en omega sub c y que se va a encargar de eliminar todo lo que haya en omega sub c más menos, digamos, a los dos lados, a más menos 2 omega sub i, porque si no tendría, como digo, una interferencia y una interferencia además que no podría recuperar de ninguna manera. Por último, para ver eso que decíamos antes de qué influencia tiene el hecho de usar omega sub c más omega sub i o omega sub c menos omega sub i en el oscilador local de mi mezclador, vamos a ver el caso de la AM comercial en España. En España la AM tiene unas portadoras que están entre 540 y 1600 kHz, con una separación entre canal y canal, entre emisora y emisora, de 10 kHz. Además, para un receptor de AM se fija una frecuencia intermedia de 455 kHz, ¿vale? Eso, como decíamos, era un parámetro de mi detector, de mi receptor superheterodino, que en este caso está siempre fijado a 455. Si yo ahora me hago las cuentas de qué pasaría si utilizo omega sub c menos omega sub i o omega sub c más omega sub i en mi detector, lo que veo es que en el caso de usar omega sub c menos omega sub i, mi mezclador va a tener que trabajar en una frecuencia como mínimo de 85 kHz, ¿vale? De omega sub c menos omega sub i, o como máximo de lo mismo, el omega sub c más alto menos omega sub i, de 1145 kHz. Por contra, si utilizo que omega sea omega sub c más omega sub i, si mi mezclador utiliza el más dentro del oscilador local, lo que voy a tener es que es un mezclador que va a trabajar entre 1000 kHz más o menos y 2000 kHz. Entonces, si os fijáis en estos números, en el primer caso, en la fila de arriba, lo que voy a tener es un mezclador que va a trabajar en un rango de frecuencias que va desde 100 hasta
aproximadamente 1000 kHz. Es un rango prácticamente de 10 a 1, es un orden de magnitud por encima. Mientras que en este caso trabajo con un mezclador que va a modificar su frecuencia de 1000 a 2000, que es el doble. En principio, esta segunda opción es más sencilla de implementar. Tengo una variación de la frecuencia del oscilador local de mi mezclador que en principio es más pequeña o menor en términos relativos que en el caso de arriba, con lo cual en general casi siempre se utiliza un oscilador local que esté sintonizado a la frecuencia de la portadora más la frecuencia intermedia.